Muy buenas tardes, doctora. Cuénteme cuál es su nombre y su especialidad. Mi nombre es Alicia Garzón, soy médico cirujana, mi especialidad es sexología médica y también tengo un diplomado en el asesoramiento clínico de la relación de pareja. La sexología médica es una especialidad de la medicina y que en el país al menos es bastante nueva, pero en otros lugares ya se va formando ya desde hace rato, como desde el 1974, entonces está ya formada, pero aquí en el país es nueva. Doctora, le cuento que estamos realizando un reportaje sobre la prostitución masculina y estamos abordando sobre todo los riesgos que los jóvenes que hemos investigado que tienen desde los 17 hasta los 24 años más o menos corren al realizar esta actividad. Entonces, doctora, ¿qué riesgos tiene un hombre al prostituirse a temprana edad? Bueno, en realidad, cuando consideramos temprana edad desde los 17, en este momento ya el varón está formado en relación a su sexualidad. Es decir, o ya casi está en el último periodo, que es el periodo diferenciado. Ya el varón sabe ante qué estímulos responde, o ya debería saber, ¿verdad? En ese momento ya está definida su sexualidad en cuanto a con quién quiere funcionar, qué métodos le gustan, qué frecuencia tiene, si su respuesta sexual está completa o no, si es que el evento es satisfactorio o no. También ya puede haberse probado en lo que es la sexualidad en solitario o la masturbación. Entonces ya está formada la sexualidad, pero aunque esté diferenciada, cualquier experiencia sexual puede presentarse. Por ejemplo, una experiencia de infidelidad, una experiencia de homosexualidad, podrían siempre presentarse. Sí, eso es mucho más frecuente, las experiencias, mientras es menor la edad. Por eso siempre en la adolescencia hay muchas experiencias y así se va formando la sexualidad diferenciada, en el periodo diferenciado. Entonces el riesgo sería de que hayan varias experiencias y que no necesariamente sepa manejarlas. Hablando sexológicamente. Por supuesto, otro riesgo sería el de contraer infecciones. Es evidente que el contacto entre genitales, incluso en sexualidad oral, sexualidad anal, puede presentar la transmisión de estas infecciones de transmisión sexual. No cambia el asunto porque sea mujer o varón, corren el mismo riesgo, ¿verdad? Claro que se utilizan tal vez más fácilmente, ellos podrían utilizar el preservativo y las clientes simplemente aceptarían, cosa que no pasa cuando las personas que se prostituyen son las mujeres. El varón se niega a usar el preservativo. Y bueno, se utilizan algunas técnicas para que eso suceda, como es sobre todo la erotización del condón. Entonces en el varón también podrían haber mujeres que digan no quiero con preservativo, pero la idea sería erotizar el condón. Siempre podríamos ver que no solo tenemos riesgos físicos, ¿no? También tenemos riesgos emocionales, riesgos conductuales, riesgos espirituales, porque el ser humano es muy recontra integral, y no necesariamente al decir espiritual estoy hablando de una religión, sino de que la espiritualidad del varón se puede ver afectada porque está cumpliendo una actividad que no es acorde con sus principios, tal vez principios católicos, principios religiosos de cualquier manera, y entonces la sexualidad no es tan funcional cuando eso pasa. Cuando cada persona piensa una cosa pero hace otra, la sexualidad no funciona bien. ¿Sí? Necesitamos ser coherentes con lo que estamos haciendo para que la sexualidad esté en todo su potencial. Hablando de las repercusiones, los riesgos emocionales, hay varios elementos que considerar, pero deberíamos revisar cómo está la autoestima sexual de ese varón antes de que esto pase, antes de que se prostituya. Sería importante también saber las causas por las que va a hacer eso. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, lo que necesita es dinero, porque quiere hacer su carrera y entonces, bueno, necesita ahorrar y no tiene de dónde, tal vez sus padres no le ayudan o ya fallecieron. Ok, es necesario en el varón saber que probablemente su cuerpo puede funcionar solo sin emociones. Sí, es probable, pero también es necesario saber que también ellos tienen emociones y sí sienten. No es que solo piensan en sexo y que a cualquier rato están dispuestos, no, eso es un mito. ¿Pueden activarse en cualquier momento? Sí, claro, si es que ellos quieren,
¿verdad? Y si saben cómo hacerlo, pero va a afectar una emoción como por ejemplo el cansancio, sí, claro que puede afectar. Y al no sentirse tan útil o que tal vez no pueda producir otras erecciones, va a comenzar a disminuir su rendimiento. Es un círculo vicioso en donde no va a haber mejoría de la función sexual. Si es que él tiene una familia o una pareja en donde también ejerce la función sexual, tal vez se vean afectadas, ¿no es cierto? Esos serían algunos de los riesgos que podríamos nombrar. Y doctora, esos riesgos también están enfocados al órgano genital. ¿Qué riesgos corre el órgano genital al tener sexo con frecuencia? Ninguno si es que es una sexualidad sana. ¿A qué me refiero sana? A que si hay un estímulo, si hay un estímulo sexual, obviamente, habrá una respuesta sexual. Estamos hablando, por ejemplo, de que un órgano que se usa demasiado, cualquiera, ¿verdad? Un órgano que se usa demasiado se daña. Bueno, está hecho para eso, entonces no debería dañarse, pero el contexto en el que se hace, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hay suficiente estimulación, estamos obligando una erección, estamos funcionando sin tener una erección completa, está tal vez automedicándose o tomando estos cócteles que ponen, por ejemplo, licor, Viagra y alguna droga. Obvio que eso ya no es parte de una sexualidad sana. Sí, entonces ahí sí podría haber lesiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una erección dolorosa? ¿Va a mantener esa erección y va a utilizarla? Probablemente no sea lo mejor. Ahí sí comenzarían algunos daños, no solo a nivel del tejido del pene, sino el resto de los tejidos también, porque aunque sea un daño emocional y físico, obvio, pero aunque sea un daño emocional, también se evidencia a través de sustancias químicas en las emociones y en todo el cuerpo. Si, por ejemplo, si está angustiado, si está dolorido, hay contracción de los músculos pubococcígeos, que son los que están en la zona perineal. Y al haber esa contracción hay una eyaculación rápida. No creo que sea tan conveniente si está en este servicio, dando este servicio sexual, que sea rápido, a menos que la cliente pida una sexualidad rápida. ¿Ve? Entonces, si está angustiado y los músculos de todo su cuerpo están contraídos, no necesariamente va a haber erección, no necesariamente va a haber orgasmo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Sí? Y justamente, doctora, al practicar sexo frecuentemente, ¿los hombres pierden sensibilidad y esa sensación de placer al acostarse con una mujer? No es lo mismo la sensibilidad o la percepción de la sensibilidad y sensibilidad placentera y el placer. Una cosa es que se perciba en los receptores táctiles de la piel, al recibir una caricia, que se perciba, mire, estoy recibiendo este estímulo y siento un cosquilleo, un amortiguamiento en la piel, en la mano, ok. Eso es estar conectado entre el cerebro y estos receptores, y percibo esto como agradable. Otra cosa es la satisfacción sexual general, es decir, de toda esta relación sexual, de este evento coital o no coital que tuve. Pienso que la erección que tuve fue buena, duró el tiempo que quise, sentí o no sentí un orgasmo, le pongo un 70%, un 30%. Cada varón tiene su forma de evaluar. De hecho, entre varones y mujeres las formas de evaluar la satisfacción sexual son completamente diferentes. Por ejemplo, el varón evalúa entre los periodos coitales, que son 3, precoito, coito y poscoito. Él evalúa para mayor satisfacción sexual la del medio, el coito, en donde hay penetración, los movimientos coitales, el tiempo que va a durar, la presencia de orgasmo a través del roce de los genitales. La mujer, en cambio, evalúa para satisfacción sexual sobre todo el precoito, el tiempo de besos, abrazos, caricias, la seducción. No es que no le guste lo demás, claro que sí, pero en las investigaciones que se han hecho le dan prioridad para allá. Si tuvo un orgasmo, una mujer, ¿verdad? Si tuvo un orgasmo y todo estuvo bien, no ha habido dolor, pero no hubo casi nada de precoito, no lo evalúan como tan satisfactorio. ¿Ve? El varón, en cambio, si tiene este encuentro sexual y hay penetración y todo está bien y bueno, hubo un tiempo común, promedio, de besos y abrazos y caricias, pero terminé muy pronto, malísimo todo. Doctora, ¿cómo manejar esto de los besos y abrazos, el precoito con una persona desconocida que en realidad tuvo una llamada y dijo quiero esta noche y te pago? ¿Y qué? O sea, ¿cómo le afectaría eso? ¿Pueden llegar a estimularle sexualmente al hombre? Pueden, pero tenemos que recordar que esto no es tan mecánico.
O sea, podría llegar a ser sumamente mecánico, porque eso es la sexualidad. Pero la sexualidad no está exenta de lo emocional, de lo conductual y de todo lo que hemos hablado. Entonces no sucede esta circunstancia solo en la mujer que se prostituye o solo en el hombre, no. Sucede en todos, incluso en la mujer que está casada y que no quiere tener relaciones sexuales con su esposo, pero si le conozco y de hace tiempos y me ama, tenemos hijos y sí le quiero, solo que estoy enojada ahorita, a ver qué pasa con toda esa capacidad para responder al estímulo. Entonces no es solo mecánico. Sí podemos nosotros separar lo que es corporal de lo que es emocional, pero es útil. Es útil hacer eso cuando la sexualidad se complementa, se potencia, no solo se complementa, sino que se potencia con la parte emocional. Entonces estamos haciéndonos un autodaño, ¿verdad? Ahora sí vamos a que cómo funciona el cuerpo. Sí, es simple, ante un estímulo hay una respuesta. Si él sabe que sus estímulos, por ejemplo, son visuales, pues estará buscando estímulos visuales. Probablemente la pareja que esté, la clienta, pues que esté solicitando el servicio, no sea lo que él quiere, no sea su prototipo visual sexual, entonces podrá utilizar una fantasía sexual, si es que él sabe hacer una fantasía sexual, ¿verdad? Entonces no es algo tan de pareja, de consenso, en que los dos quieran hacer algo, no, es un negocio. Y justamente por eso pasa lo mismo en la prostitución de la mujer. No creo que estén dispuestas a reaccionar ante todos los estímulos, incluso a los que sí les gusta. Me gusta este estímulo, llegó este cliente y está en realidad bien, pero ¿estaré yo dispuesta en cuanto a mis valores, en cuanto esa persona podrá decir, en cuanto a la meta que me trajo aquí, reunir dinero? ¿Estaré dispuesta a involucrarme un poco más allá? No necesariamente. Por eso es que cuando una persona busca opciones para trabajo, opciones para reunir el dinero, debe revisar lo que puede dar y comparar, poner en una balanza con lo que puede recibir. Todo lo que yo puedo recibir de dinero aquí, ¿cuánto me costaría? Este premio que quiero, ¿cuánto me costaría? ¿Cuál es el precio que debo pagar por este premio? Está muy alto el premio, buenísimo, pero está muy alto el precio también. Y no solo en ese momento, sino también a futuro. Y en ese caso, doctora, con todos estos antecedentes, ¿ellos pueden llegar a disfrutar la relación sexual o simplemente se tienen que enmarcar en el estoy trabajando y esto tengo que hacer? Ellos pueden hacer las dos cosas. No es lo mismo, como decía, el concepto subjetivo de qué placentero estuvo esto. De hecho, trabajamos y sentimos placer. Hay un placer generado en servir al resto, en la profesión que uno tenga o en el trabajo que uno haga, pero no necesariamente se involucra. Para tener esta percepción de satisfacción necesitamos que se activen otros centros cerebrales. No es lo mismo que se active el centro del placer en la comida, que el placer sexual, que el deseo. No es lo mismo. De hecho, sin deseo puede haber erección y puede no haber placer, ¿verdad? Entonces los elementos son distintos, no es todo una sola cosa, pero necesita crear ciertas habilidades. Como le decía, no estoy a gusto con lo que me está pasando, con la pareja que tengo, con la cliente que está aquí, pero voy a disfrutar de mi sexualidad y voy a tener una fantasía. Estoy un poco desconectándome de la persona, de la clienta, pero estoy haciendo que funcione mi sexualidad para que no se dañe, ¿verdad? Porque no decimos que la cliente esté fea ni que esté desagradable, pero no es un estímulo para él. Probablemente, digamos, está demasiado flaca, está demasiado gorda, no, está muy alta. Cualquier cosa que a él no le guste podría transformarse en lo que se llama en sexología médica un repelente sexual. Entonces resulta que ella viene y no le gusta depilarse. Uy, eso podría ser para él un repelente sexual. O viene otra y está toda depilada. Ay, pero si parece una chiquita, no, repelente sexual, como sea, o sea, depende de cada persona. Un repelente sexual no le va a activar sexualmente al varón. ¿Cómo le va a hacer? Evidentemente va a ser un trabajo. Voy a poner a funcionar mi cuerpo con los elementos que yo conozco de mi sexualidad, no con lo que la persona pueda dar, la cliente pueda dar. Doctora, y si es que este hombre tiene una relación de pareja formal y lleva esta vida escondida, ¿cómo separar, cómo manejar esto? ¿Existe algún riesgo en que tenga problemas con su pareja? Claro que sí, sobre todo no porque sea prostitución, vamos a ir por la primera parte, sobre todo porque no estoy viviendo una vida transparente. Cuando una persona tiene una mentira en su vida, tiene que organizar las cosas para que la mentira no se caiga. Y entre tanto más miente, más lío se hace, porque tiene que acordarse de todas las mentiras. Entonces,
tiene que hacer coherencia para todas las otras mentiras. La persona que está escuchando las mentiras simplemente cree. Y cuando ya no concuerda todo, ahí sí viene el problema. Entonces, el problema de llevar dos vidas es tengo que hacer un doble trabajo y no necesariamente se acerca a la realidad, no va a estar consistente, no va a ser consistente con mis necesidades, con mis emociones. Ok, cuando una persona lleva una doble vida, sabe que algo está haciendo mal, si no, no lo haría, ¿verdad? No mentiría, no llevaría una doble vida. Si esa persona comienza a sentir incomodidad y comienza a sentir culpa, ya no funciona igual que sin culpa. Solo hablando de lo sexual. Entonces, con la pareja, en donde todo está bien, ya me siento culpable y si le pasa alguna enfermedad, es difícil que su sexualidad se active así. Estamos buscando un hijo, por ejemplo. Estamos buscando un hijo y estamos en un proceso de fertilidad. Y a la vez sé que lo estoy haciendo con otras personas y con ellas, en cambio, me cuido para no embarazarles. Miércoles, ¿qué será? Esa confusión hace que no funcione sanamente. La ansiedad bota definitivamente la erección, acelera la eyaculación, puede retrasarla o ausentarla, pero es más raro, mucho más raro. Lo más frecuente es que acelere la eyaculación y entonces el deseo comienza a bajarse y todos los elementos de la sexualidad van disminuyéndose. Cada fase de la respuesta sexual van bajándose. ¿En qué terminaría? Que el propio trabajo se ha convertido en el problema de la sexualidad de pareja. Ahora, ¿qué sucede en la pareja? En la relación me refiero. Hay veces en que el problema de pareja nos lleva a un problema sexual, pero a veces es al revés. Todo está bien, el sexo comienza a fallar y ahí comenzamos a pelear, ya no nos entendemos, ya no negociamos, ya no queremos saber nada del uno del otro. Entonces sí, la relación de pareja está en riesgo y por supuesto la mujer va a tener una afectación de alguna manera. ¿Por qué sexualmente ya no funciona conmigo? ¿Será que tiene otra? Probablemente no piensen que se está prostituyendo, sino que tiene otra, ya no soy suficiente, ya él no me quiere, ya no soy la que le provoca excitación. Eso no es verdad, pero ella sí lo está pensando y comienza a afectarse la sexualidad individual de ella. El autoestima sexual baja el deseo sexual. Si hay relaciones ya no responde igual, se ausentan los orgasmos, no hay placer, comienza el dolor. En realidad es un problema de seguir y seguir y seguir y seguir. Doctora, y nos comentaba que para las erecciones, para lograr a veces estos jóvenes toman algunas pastillas. Por ejemplo, ¿cuáles serían y qué efectos tienen esto a largo plazo? ¿Podría ser una esterilidad o una disfunción eréctil? No. Las pastillas que se utilizan para potenciar la erección, si solo hablamos de erección, no causan esterilidad, no tienen esa relación porque el efecto, el mecanismo por el que funcionan no tiene nada que ver. Lo único que hacen las pastillas que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, así se llaman, abren los vasos sanguíneos y cierran los vasos sanguíneos. O sea, lo que potencian es, al abrir los vasos sanguíneos, que se llene de sangre el tejido peneano y que se produzca una erección. No tiene nada que ver con reproducción, o sea, no se dañan los espermatozoides, no, nada de eso. Por el otro lado, todo medicamento tiene efectos que pueden ser adversos. Al abrir los vasos sanguíneos va a haber ciertos efectos en el resto del cuerpo, por eso están contraindicados si es que una persona tiene problemas del corazón y toma medicamentos hipotensores, es decir, bajan la presión. Podría, en el caso del varón, bajar un poco la presión y tanto tomarla, podría él notar molestias. Otras personas no tienen esos inconvenientes. Hay personas que sienten, por ejemplo, picazón en la cara, picazón en la nariz sobre todo, y que hay esta congestión vascular en la cara y se está moqueando, entonces salen mucha secreción nasal, luego sienten dolores musculares, no por el ejercicio físico o por la relación sexual, sino porque hay dolor en los músculos. Otras personas, por la medicina, por supuesto. Otras personas sienten la visión o tienen una visión azulada. Hay personas que refieren dolor en las articulaciones por la medicina. Entonces, obviamente, la calidad de vida va a bajar y difícilmente el varón se va a seguir tomando porque sabe que le está ocasionando molestias. Por ahí iría más bien el daño. Otro elemento importante, que estas medicinas no pueden ser utilizadas a cada rato, o sea, seguidamente. En el mismo día debe tomar una de estas pastillas, no más, porque el varón, bueno, primero la pastilla no fue hecha para aumentar la vida sexual del varón, no, sino para mejorar la erección, para facilitar la erección. Pero no todas las relaciones sexuales incluyen la erección del pene, no todas las relaciones sexuales incluyen contacto de genitales.
y además el varón tiene 5 tipos de erecciones. Él mismo puede producir sus erecciones. Lo más lógico es que produzca las erecciones, que las conozca y no que se tome una pastilla. ¿Ve? Entonces habría que considerar qué conocimiento hay de su propia vida sexual, que sucede también en las mujeres que se prostituyen. Doctora, ¿cómo sobrellevar el sentirse, la culpa y el sentirse usado, el sentirse después de una relación sexual que no fue con una persona a la que quieren, sino con una persona que les está pagando por eso? ¿Cómo superar eso? Bueno, no estamos hablando en el sentido correcto, ¿verdad? Estamos trabajando para algo, alguien requiere un servicio. Por lo tanto, ¿estoy siendo usado? No, el asunto es que está solicitando un servicio, no una persona, ¿verdad? Pero esto no estaría pasando si estuviéramos trabajando en algo, digamos, socialmente permitido, ¿verdad? Lo más lógico, y son ideas un poco grandes, justamente porque el tema en cuestión es grande, me refiero a las ideas que se pueden dar. ¿Por qué estamos trabajando en sexualidad? Por un montón de razones, pero la sexualidad, ¿con qué se relaciona? Con placer. Por lo tanto, cada vez que voy a funcionar sexualmente, debo estar complacido, más nada. Si la otra persona tiene el servicio que quiere y yo, varón, disfruté mi sexualidad, todo está bien. Pero es difícil hacer eso, ¿verdad? Porque estamos incluyendo no solamente una habilidad, una destreza que aprendimos, sino emociones del propio cuerpo. El material es demasiado propio, demasiado íntimo. Entonces no es la opción correcta, correcta debería ir entre comillas, pero no es la opción fisiológica, ¿ok? Estamos atentando contra el mismo cuerpo, lo mismo que les pasa a las mujeres que se prostituyen. Entonces, más bien, en lugar de preguntarnos cómo aliviamos esta sensación de sentirnos usados, lo ideal sería cómo buscamos otra opción que no sea la prostitución para no sentirnos usados, ¿sí? Ese sería el enfoque más claro. Claro, si una persona tiene que trabajar en eso, porque en realidad no puede hacer otra cosa, ya serían casos específicos y habría que trabajar en terapia con ellos. Doctora, y para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aquellos jóvenes que están inmersos en este oficio? Sí, bueno, yo pienso que lo mejor es ver claramente lo que sucede y no juzgarlo como algo bueno o malo, como decía hace un momento, como correcto, entre comillas, o incorrecto, porque nadie conoce las circunstancias que le llevaron a hacer esto, ¿verdad? Hay muchas personas, hombres y mujeres, que están haciendo cosas, no solo la prostitución, pero están haciendo cosas que no quieren hacer. Hay ahí una habilidad que falta, la habilidad de buscar algo nuevo, la habilidad de meterse en un riesgo, de correr un riesgo que no le haga tanto daño. Hay una habilidad que falta y es básicamente la de cuidarse primero uno y luego ver por lo demás, incluso sus mismos problemas. Entonces, primero piensen por su propio cuerpo, por el bienestar, por la protección, por el estar conformes y tranquilos en todo sentido, en su cuerpo, y luego vean cómo resolver lo otro, no al revés. ¿Sí? Si paso por encima de mí con tal de proveer mi dinero que necesito para pagar la renta, ya estoy solucionando mal el problema. El asunto es al revés, ¿sí? En cierto modo, yo diría que deberíamos ser un poco egoístas. Suena raro, suena mal, ¿cómo que ser egoístas? Sí, usted necesita, igual que cuando va en un avión y baja la presión de oxígeno y caen las mascarillas, ¿le pongo al niño o a mí? A mí. No, qué mala, ¿cómo no le ponía al niño? Póngase usted primero y cuando usted esté bien, ahí puede atender al resto. En sexualidad, en prostitución, en todas las circunstancias que estemos hablando, primero yo y entonces poder funcionar. Si ya yo estoy bien, entonces voy a poder producir la cantidad de dinero en el momento adecuado, en el lugar adecuado, sin ir en contra de mi cuerpo. Eso es factible, háblelo a las personas que están en esa conducta o que están en ese trabajo o que se sienten tentados a hacer eso, que lo están considerando como opción. Busque el especialista y hable con el especialista. No es lo mismo hablar con un médico general, con un médico pediatra, que con un médico sexólogo. El hablar de sexualidad es algo delicado, pero hay especialidades que nos forman para eso. Entonces yo le invito a que busque ayuda. Muchísimas gracias, doctora, le agradecemos por esta entrevista. A la orden.